Bienvenidos ahora Claro que sí, señoras y Hola. señores. Aplausos, caen. Aplausos. Esta nueva semana, la semana... Tenemos nuevos barras bravas ya. Sí, Muy bien, perfecto, muy bien, maravilloso. se agradece. Gracias Aparte por del la equipo compañía. técnico que hace posible este Impresionante, programa. gracias. Además, dos cosas para ahora incidentes de esta semana del 4 de julio o 1 de julio, como lo quieras llamar, o 1 de julio, como le dicen ya la gente más preparada y con mayor nivel académico. Ya tenemos presupuesto para 2 plantas que están puestas en la parte de atrás. En una semana, señoras y señores, hemos logrado tener plantas. Y vasos. Mira, yo tengo un vaso. Sin logotipo en este momento, que me parece... Sí. Aquí podría ir su logotipo, señor. Su marca podría ir. Abierto a propuestas. Bienvenidos ahora a Incidentes, el programa de las reglas del juego del Parlamento. ¿Y cómo está Felipe Simonson? Muy bien. Primero que todo, muy contento, muy emocionado porque fui ascendido al centro de este podio. Y no sé, me siento orgulloso, me siento muy contento y agradezco la confianza del técnico. La indicación de Marcelo Pérez entonces en este... No, bueno, me dejaron en el lado izquierdo. Es que usted se maneja mejor por las bandas. Donde por las bandas y en el lado izquierdo, así que estoy muy contento de estar por el lado izquierdo. Fantástico. Entonces, seguimos con... La semana anterior había una cantidad enorme de temas, entre los temas de la semana y un montón de cosas, pero lo más importante es que fueron las elecciones primarias. En esas primarias gana Janet Jara y no solo gana, sino que duplica a Carolina Tobá. Y hay varias cosas. Primero, que votó menos del 10% del padrón. El 9%. El 9%, 1.400.000 y tantas mil personas. Pero también acá hay un montón de cosas que pasan al día siguiente, ¿no? Que son como todas las indicaciones de lo que se podría llamar el programa de gobierno futuro, y que hay una cosa de unidad también que está llamando Jara, pero hay implicancias ahí. Pero la semana pasada hablamos de FONASA y que había quedado desierto esta licitación. Hablamos de contribuciones, hablamos de la semana distrital y bueno, y también hablamos de los perdedores de la semana. Hablamos del diputado Calisto, que sigue ahí en capilla, todavía llamado a Inspectoría General. Vamos a ver si queda condicional para el próximo Se le sumó periodo. otro compañerito. El compañero Lavín, Lavín León, que Lavín se veía León. Venir. Pero esa es larga. Y los dos con solicitudes de desafuero, además. Entonces, perderían, evidentemente quedarían suspendidos, y eso implica un cambio en los quórums para calcular las votaciones. O sea, tiene implicancias en el día a día. Ahora, yo no sé esto, Felipe Marcelo, pero este es el Congreso con la mayor cantidad de desaforados que yo he visto. Sí. Pero por lejos, o sea, ¿podemos llegar a 6 desaforados? Hay 3 ahora. 3 ahora, 5 podríamos llegar. Puede ser 4 con Catalina Pérez, que está como en el partidor, está como en las carreras, está ahí. Partieron, claro, entonces queda ella y estos dos, probablemente, que son Calisto y Lavín, y podría tener entre 5 y 6 desaforados. Y eso quiere decir que las instituciones funcionan. Hasta el momento es lo que podríamos decir. Quedémonos con ese... A ver, y cerrando el tema, FONASA va a continuar. FONASA, sí, el tema de FONASA va a seguir. La semana pasada efectivamente estuvo citado el director de FONASA junto con la ministra Aguilera y comprometieron nuevo plazo para la nueva próxima licitación, que sería en septiembre. Y haciendo las adecuaciones que correspondan a las bases para que no se repita la misma situación que les ocurrió, digamos, la semana pasada. Con contribuciones... El diablo Echeverri. Con contribuciones. Está citado nuestro director, el diablo que efectivamente Echeverri. Tú tenías razón. Yo tenía razón. Sí, tenía razón. Fue un jugador de la Universidad de Chile. Mariano Puyol fue el que lesionó involuntariamente, por cierto. Sí, pero fue una falta de Pato Yáñez que hace que... Bueno, no volvamos a eso. Caiga arriba de la... Pato Yáñez jugando en la U, jugando con el Colo. Recordemos que jugó en la Universidad de Chile. Fue el año 93, ¿no? El año 93, previo a Estados Unidos 94. Bueno, y va a estar citado para referirse al tema del avalúo fiscal. Así que ese tema va a seguir en boga. Y se presentó una reforma constitucional. Dos. Me corrige aquí mi compañero Pérez. 2 reformas constitucionales para regular el tema de la contribución. Una para también eximir el pago a ciertas personas que tienen que ver con el tema de los adultos mayores y la gente que ya está retirada. Según lo que hemos visto también en el mismo Congreso, aquí hay un problema también con la clase media, porque hay personas
de clase media que tenían ingresos altos, que tienen propiedades más caras y que ahora muchos de ellos no tienen dinero para pagar las contribuciones viviendo en casas que todavía son grandes, digamos, y más caras, ¿no? Sí, pero el caso que se da más latente es la gente que deja de tener ingresos permanentes, ya, okay, digamos, o que tiene la PGU. Ingresos, PGU, jubilación, etcétera, y que son quizás los principales afectados por este tipo de... Y de hecho, hablamos la semana pasada que el Ejecutivo estaba preparando un proyecto en esa línea. Se presentó esta reforma por senadores de oposición para ver, digamos, cómo se calcula esto. Está esta comisión que está citada, pero también ha entrado como en el debate, también como un alcalde Bodanovich, hablando también del principio de justicia territorial. Caluga, ¿no? Por su aspecto físico. Claro, lo están cosificando a Bodanovich. Sí, totalmente. Sí. El alcalde Calugas. El six-pack, le dicen, ¿no? Totalmente. Y en el fondo también hablando de los principios de justicia territorial que este impuesto tendría en términos de que es parte importante del financiamiento de los municipios, del fondo común, o sea, tiene muchas dimensiones. Y también, claro, entró en la clave presidencial cuando Evelyn Matei recula y dice, bueno, en realidad no sé si las vamos a quitar, pero las vamos a congelar. El republicano dice, sí, que hay que quitarlas. Entonces, lo adelantamos y entró mucho, está mucho en discusión porque está citado el director, hay 2 proyectos, el gobierno tiene que entrar el suyo, se metieron alcaldes, se metieron año electoral, totalmente, por las dimensiones que tiene. Va a seguir siendo tema, así que vamos a estar ahí mirándolo. Ya, perfecto. Ahora, en esta semana también veamos el caso Jara, ¿no? Porque hay varias cuestiones que dice, algunas más ideológicas que otras, continúa con lo del ramal. Continúa con el tema ahora con un sueldo que lo llama sueldo vital. El sueldo vital, no el sueldo mínimo, pero esta semana sí el sueldo mínimo fue, no iba a decir la palabra sentenciado, pero usted... No, por favor, seamos... ¿Cómo se diría, Felipe Simonson? Fue promulgada la ley que consagra el nuevo sueldo mínimo y que a contar del 1 de mayo del 2025, señor, sube a 529.000 ¿ahora? Pesos, sí. Ya subió, digamos. Sí, claro, de forma retroactiva. Ojo, se hace de forma retroactiva a contar del 1 de mayo. O sea, el sueldo mínimo de mayo ya fue 529.000. Y sube automáticamente en enero del próximo año, del 2026, a 539.000. Ya, pero centrémonos en este sueldo vital, porque aquí hay una cuestión que también está el análisis de algunos economistas. Hay algunos economistas que dicen que las grandes empresas ya están pagando más allá del sueldo mínimo y que les exigen a sus proveedores pagar más plata. No sé si eso será cierto en todas las empresas grandes, pero al menos así parece que funciona. Y después vienen las empresas medianas y las pymes, que son las que tienen que pagar este sueldo. Y lo que más probable es que ahí habían algunos economistas que decían, la gente no va a contratar y esto va a aumentar el empleo informal, no va a aumentar el empleo formal porque es un costo muy grande para las pymes. Y ahí hay un debate que parece más ideológico en algunos y más técnico por otro lado, depende cómo lo miremos, ¿no? Sí, bueno, yo la experiencia que tengo no me alcanza para emitir una opinión concienzuda, digamos, de ese. Tiene muchos sueldos vitales acumulados, entonces. Claro, sí, tiene varias vidas. Sí. Bueno, pero creo que es un hombre con trayectoria. Lo que resulta súper relevante para observar a partir del triunfo de Janet Jara es cómo se va a ir configurando 2 cosas. Uno, cuál va a ser la agenda legislativa del gobierno. Un poco lo adelantamos en algún minuto. La agenda legislativa del gobierno en año electoral tiene que, de alguna manera, ir posicionando los intereses, las prioridades y la figura de su candidato y, por lo tanto, pues, ahí va a haber una toma de decisión donde teníamos muchos proyectos que podían estar ahí flotando en el aire. Y aquí con la elección de Janet Jara como la candidata del bloque oficialista, va a priorizar aquellos que tienen que ver con su programa de gobierno directamente, es decir, negociación ramal y todos los que tengan que ver con su, digamos, con su... Además, la expertise de ella en el lado laboral, ¿no? Además, en el lado como ministra del Trabajo. Y si hubiera ganado otro candidato o candidata, la prioridad de los proyectos sería otra. Entonces, ahí creo que por ese lado va a haber vamos a mirar lo que está ocurriendo, digamos, desde el punto de vista de la agenda legislativa, y por otro lado, cómo se van ordenando o
desordenando los distintos bloques oficialistas, cuán contentos y cuán enojados, digamos, cuán molestos van a estar, digamos, en todo este proceso electoral, donde tienen que aunar fuerzas. ¿Y cómo lo ves tú, Marcelo? Perdona, Felipe, sí. pero aquí no hay un rebaraje como de naipe también, porque el Frente Amplio igual sacó poco, no tenemos idea de qué hicieron los votantes del Frente Amplio, si votaron por Jara o votaron por Winter, pero igual es una derrota para Winter. Winter estaba pensando sin reelegirse o no, o iba a ser como un doctorado en inteligencia artificial, dijo, y eso es lo que propuso esta semana. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Hizo un libro también. Hizo un libro también, no lo desprecien. Sí. No, pero hay un rebaraje que parte, o sea, en los temas del Congreso con la agenda que se va a desplegar, digamos, y uno ya lo pudo ver esta semana. O sea, esta semana ingresaron 2 proyectos del Ejecutivo, uno el de pensión de invalidez y el otro del seguro de cesantía, ¿ya? Un subsidio único de cesantía, que venían de arrastre de la agenda que había diseñado la ministra Jara y que había continuado el ministro Giorgio Bocardo. Giorgio Bocardo. El mismo, entonces, y consumo urgencia 1, ¿ya? Pero además hay otra señal, en el fondo, que fue la votación del informe de la Comisión Investigadora del acuerdo SQM Codelco por el litio. Ella había sido muy crítica, diciendo que lo iba a revisar, y en el fondo, por abrumadora mayoría de oposición y de oficialismo, se aprueba ese informe que, entre otras cosas, además de escudriñar en cómo se hizo el acuerdo, propone que este acuerdo sea dejado sin efecto y se llame una licitación. Entonces, por lo tanto, 3 cosas ocurrieron esta semana. Uno puede decir, mira, sí, no, pero se fueron alineando con poca resistencia también. El hecho de que nadie del oficialismo fue a defender claramente lo que había hecho Codelco, lo que sí había ocurrido semanas anteriores. Entonces tienes estos 2 proyectos de ley y tienes esta señal, es decir, bueno, acá hay un alineamiento sobre lo que va a hacer Janet Jara, que todavía no ha entrado en otros temas que le van a agregar valor, que pueden ser la discusión sobre aborto. Todavía no ha entrado, ya está en un 34 y todavía no ha entrado en un tema que es muy sensible en cierto electorado, que le puede agregar más y que políticamente en el Congreso agrega mucho. Entonces uno puede decir, aquí hay 2 cosas de agenda que pueden apuntalar y generar incluso cuñas y retomar el control de la agenda, muy centrada en seguridad, migración y economía, que uno puede decir qué va a pasar con Ramal cuando se ingrese y qué va a pasar cuando se inicie la discusión del proyecto de aborto que ya está ingresado. Entonces, además de tener esos superpoderes en términos laborales y de pensiones, también está el tema, ojo, de género y aborto como elementos a poder construir, porque que son más constitutivos, más ideológicos, sí, y más identitarios, más movilizadores y movilizan el voto a las mujeres, que es voto decisivo en cualquier elección. La última elección en Chile le han dado vuelta a las mujeres. Entonces, lo que uno puede decir es, bueno, ¿cuándo se van a desplegar estos superpoderes, digamos? Yo creo que es el momento, porque todos aquí desde el año 99 piensan en mandarse la gran José Miguel Insulza, ya que es un nivel de mito ya, que en esa elección reñida entre Lagos y Lavín, él va e ingresa un paquete de reforma laboral que todo el mundo considera que fue significativo para sacar a la derecha el pizarrón y para que Lagos ganara esa elección. Entonces, elección a elección, siempre se ha buscado hacer la gran José Miguel Insulza. Que mira, está ahí en un... Que no es por el tamaño. Y estará ahí en la recomendación que Felipe más adelante nos dará. Ese hombre está. No vamos a adelantar. Antes que nada, nos vamos a nuestra primera sección. Corre cortina musical, porque esto es la jugada de la semana. Bueno, la jugada de la semana entonces, o la jugada Pilsener Cóndor, también invitamos a ser parte de nuestros avisadores. ¿Qué podríamos decir que fue esta semana la jugada clave? Semana que ya habíamos dicho se marca por el tema de las primarias y por los movimientos también de la encuesta entre los republicanos, Chile Vamos, y lo que está pasando con Kaiser, que hasta hace pocos minutos dijo que él reviviría el golpe de Estado si gana Janet Jara. Digo, una cosa suave, que deja a todo el mundo tranquilo, por supuesto. ¿no? La democracia puede dormir tranquila después de esta noche puede dormir tranquila. Sí. Bueno, la gran ganadora sin duda es Janet Jara y lo que va a definir la agenda legislativa de todo el gobierno. Yo creo que para mí, digamos, es
una de las ganadoras, no solo por su triunfo, sino por lo que significa para el desarrollo de este humilde podcast, el análisis de esos proyectos de ley que seguramente van a ser parte también de una campaña electoral, de un debate electoral y de una oferta a la ciudadanía que... ¿Y no les parece que también tiene que ver con toda esta cuestión del PC detrás? Porque cuando va a hablar la autora Carmona, yo me imagino que o se habla Jadwe, algo le tiene que pasar a Janet Jara, como de, ay, no, de nuevo a hablar, ¿qué va a decir ahora? Porque ya se mandaron 2 o 3 condoros esta semana. Alto nivel de mansplaining. Sí. Alto nivel. Sí. Alto nivel. ¿Quién es uno para criticar? ¿Quiénes somos nosotros? Pero bueno. Pero sí para identificarlo, de todas maneras. Sí. Avisarlo. Bueno, o sea, pero Jadwe que adelantó la suspensión del partido, ¿no? Que ella iba a suspender su militancia, que en títulos prácticos no es nada, digamos, ¿no? Es como un gesto nomás, ¿no? Eso es. Y Lautaro Carmona que insiste en los temas como la reforma constitucional o una nueva constitución, y está como hace 4 años más o menos en el espacio, está como medio desfasado en el tiempo. Viene la pluri de nuevo. Viene la plurinacionalidad, claro, sí. Claro. Bueno, hay cosas que... Pero, sin embargo, esta semana también venían proyectos, tú me mandaste, Marcelo, proyectos como el tema indígena, que era una cuestión que está completamente en el otro lado del péndulo, digamos que después del estallido, en donde está esa imagen como de la Plaza Italia Dignidad, Italia como tú, Baquedano, como quieras llamarle. Bueno, Baquedano ya no sabemos ni dónde está. Y donde aparece lleno de banderas mapuche, con cupos para los pueblos originarios, y después corte, segunda proceso constituyente, no hay nadie, digamos, todo eso se acaba, y ahora es un tema como que se hubiera pasado hace 40 años, digamos, ¿no? ¿Cómo ves esos viejos temas? Es parte de lo que fue la comisión en que vio los temas por la paz. En la Araucanía. De la Araucanía, la que presidió entre el senador Huenchumilla y Alfredo Moreno. Y lo que lleva esto, lleva un paquete de medidas legislativas, recomendaciones, también el tema de las tierras, y una de ellas es el ingreso de este proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que no es una medida nueva, es decir, ha estado en las últimas 2-3 legislaturas, y hay una que avanzó bastante, digamos, y hasta el estallido estuvo avanzando bastante, y luego se detuvo. Como parte de este acuerdo por la paz y la convivencia, es el nombre, han habido varios intentos, pero esta comisión presidencial emerge como compromiso. Hay una discusión sobre el proyecto de ley de usurpación de tierra, y había cosas bien polémicas. Claro, vemos que la medida también derivó en la renuncia de una senadora republicana que estaba ahí, que participó, que validó este acuerdo, digamos. Claro, a pesar de que su partido estaba en contra. No, claro, estaban en contra desde el inicio, dijo ella y renunció, pero este acuerdo igual fue avalado por ella. Y una de las medidas es que casi simbólica esta reforma constitucional que fue ingresada, ahora hay que ver, entró sin urgencia. Por lo tanto, habrá que ver qué es que se discute en esto, pero fue ingresada, claro, estaba listo antes de la primaria y se ingresa ahora. Yo veo que estos temas, probablemente que fueron muy constitutivos de lo que fue el estallido y las demandas y cómo se procesaron, es probable que quede un poquito más fuera en esta campaña, ¿ya? Queden ahí como en el sector o en el gabinete de Lautaro Carmona, digamos, un carmoneo. Ya, okay. Pero regreso sí, al futuro. Claro, pero evidentemente van a tratar de ir cerrando compromisos, van a tratar de ir dejando todo en materia de concentrarnos en cosas que puedan ganar elecciones. O sea, de hecho, mismo ya los temas de permisología o de trámites burocráticos ya salieron del Congreso, por lo tanto, toda la agenda se va a centrar, ¿ya? Probablemente en cómo disputamos, ¿ya? Con una coalición que parece que rápidamente se va a unir y con una candidata que puede entender bien los temas del Congreso, porque fue ministra, tramitó y tiene buen trato. Entonces tiene no sé, pues las estrellitas las tiene ella, claro, del legado de este gobierno, si podríamos llamarlo, o sea, así, ¿no? Apropiado de una manera hábil y brillante, digamos. O sea, cuando uno conversa con la gente, ella fue la que me subió a la PGU, ella negoció esto cuando hubo un rol relevante en la parte final del trámite del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que el que siempre está en esto, pero que nunca sale solo cuando quedan desastres. Sí, un trabajo ingrato las Express. Sí, uno que trabajó ahí sabe Oye, de qué se trata. Nos vamos entonces a la próxima sección. Este es el jugador de la fecha, o el jugador, no sé, tenemos que poner un nombre, pero corre, cortina. Me queda bien este lugar porque me muevo menos y me escucho mejor.
Te moví menos, te escuché mejor. Porque los tengo aquí a tiro. Sí, a tiro de cañón. Qué bueno. Jugador de la fecha, entonces, se la juega Felipe Simonson. No, bueno, el jugador de la fecha repite, jugador de la fecha por juego de cintura, por timing. Ya, manejo de pierna, balón en el aire. Por habilidad. Ya. ¿Quién sería? Porque está aumentando su cariño en la barra. Ya, vale. También su destreza para el baile, según lo que hemos visto en algunos videos. Exactamente. Es el señor vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Eric Aedo, que en esta oportunidad está tirando todas las canales de comunicación, abriendo todas las puertas y puentes con la candidata del oficialismo para ver si es que la DC se suma a la coalición. Una DC dividida, ¿no? Él decía, o nos sumamos o desaparecemos. Es drástico su diagnóstico, pero que está jugando sus cartas y está teniendo un su rol. 0,25% del electorado demócrata cristiano, puede hacer la diferencia. Puede ser, ¿por qué no? Un saludo para todos los DC, ¿no? Pero además hace patria en una zona que antiguamente tenía muchos votos de ellos, que fue tomada por el voto evangélico, que es la zona de Gran Concepción, la provincia. Lo social cristiano. Claro, que en el fondo era un voto que fue cambiando y se fue yendo hacia el mundo como más evangélico, que es fuerte, muy fuerte en esa zona, en la provincia de Arauco, en el Gran Concepción, donde la DC tenía mucha presencia y él sobrevive a esto. Y bueno, como sobreviviente, llega con esa práctica de decirle al partido, o lo hacemos o morimos. Y fue rápidamente, habló bien de ella, rápidamente está tensionando un poco al partido, más como jefe de bancada, más vicepresidente, pero además empiezan a circular toda una especie como de clave pop, porque en el fondo entre ellos se mandan mensajes, ¿ya? A través de la prensa. No, pero a través de las redes sociales, decir, oye amigo, necesitamos de ustedes, yo supe esto, y que le mandan un GIF de la cumbia de Janet Jara con Erika Aedo cuando se celebró la reforma previsional. Ese baile ahora está transformado en un GIF que la gente del PC le manda a los demócratas cristianos y dicen, ya estamos bailando. Ya estamos sigamos listos con esta cumbia. Pero Undurraga, que es el presidente del partido, que fue precandidato, después lo bajaron, después han pasado muchas cosas, dice que tiene que ir, dice él, ¿no?, que ir con un candidato propio, pero después cuando sale a Edo, es flanqueado por Huenchumilla y por Yasna Proboste, que sabemos regresó desde el otro lado, así que nuestro respeto para ella siempre la tenemos ahí, porque algunos la daban por nunca más, dijo, ¿no? Pero ahí está todavía Yasna. En ese sentido, esta es una movida más política, efectivamente. Pero el Congreso es la que la está llevando, porque ahí es donde está la democracia cristiana de verdad, porque Undurraga, siendo diputado, no se le ve con demasiado manejo. No sé cómo lo ve Felipe Simonson. Sobre todo lo que dijiste al principio, el paquete de medidas que tiene que ingresar Jara necesita de estos senadores. Necesita los apoyos, por lo tanto, la labor principal de la democracia es alcanzar acuerdos. Y acuérdense que yo vengo de esa tradición. Vengo con ese tipo. Vengo de ahí, sí. Algo que les instruyo a mis hijos siempre, todos los días. Y creo que el desafío va a estar ahí. El poder alcanzar los niveles de acuerdo necesarios para poder darle sostenibilidad a su partido o a su visión dentro del Congreso. Porque si el riesgo es sumarte o desaparecer, o ser intrascendente, bueno, creo que ahí ellos tienen un lindo debate que se lo vamos a dejar a los analistas políticos nuevamente. Yo no me siento... No nos sentimos en capacidad. No, por favor. Pero, pucha, que es difícil, ¿eh? Bueno, y yo les voy a tirar una cartita arriba, ¿no? Porque uno dice, ok, tenemos a la DC, pero la DC... Hace rato que en el Parlamento es un partido bisagra. ¿Y qué se entiende como estos partidos que se necesitan los votos, que no son mayoría, pero que están ahí jugando como en dos aguas? Bueno, son demócratas cristianos y todo el mundo hace un chiste con esto, pero ¿es fundamental la democracia cristiana en estos acuerdos, en este bisagrismo? ¿O cada vez menos? La verdad, la verdad es que sí, todos los votos son necesarios. Y quien ha tenido que, como nosotros, en alguna... Es una respuesta muy demócrata cristiana. En
en alguna vida pasada hemos tenido que ir recolectando votos y contando votos, te das cuenta que todo voto es valioso desde el aeropuerto, ya nos contará Marcelo de eso. Y todo voto es relevante. Si no, también ahí podemos, cuando hablemos de la jugada polémica de la semana, podemos precisamente fue por un voto. ¡Wow! Entonces hay proyectos de ley que se definen por un voto, hay artículos que se caen o sobreviven por un solo voto y hay leyes que se caen o sobreviven por un solo voto. Entonces creo que todo voto es importante, ese según yo. Pero además tienen un rol en términos como sobre todo en la Cámara de Diputados, como de cierta contención, es decir, hay gente que ha salido de esos lugares y ha cruzado el desierto, y como en algunos otros países, como en Inglaterra, cuando se cambian de partido... ¿Como Alamán, dices tú? No. Como en Inglaterra, cuando se cambian de partido, cruzan hacia el frente. Y eso es notorio en el Parlamento inglés. Y en claro, porque tiene como estas dos tribunas. Claro, digamos, entonces van y cruzan al frente, lo mismo que en Estados Unidos. Entonces, hay gente como Erika Olivera, que salió de lo que era Chile Vamos, hizo una transición y ahora está en el Comité DC. Entonces, también cumple un rol como de contención y de ayudar a un espacio intermedio del centro, ya no sé si tan bisagra como antes, pero sí para allegar voto y para sacar la cuenta final. Y en el Senado es determinante para la composición y el liderazgo de la oposición, ¿ya? Cuando uno saca los números, uno está dentro del oficialismo blando, está la democracia cristiana, generalmente. No participan en el gobierno, pero sí apoyan la agenda del gobierno y son fundamentales en esto, y ya no entraron, y es probable que ese modelo lo repliquen. Ahora, lo que puede ocurrir con esta cosa de los pactos, porque en el fondo ya todo vuelve al Congreso y la negociación tiene que ver con la supervivencia en ese espacio, ¿ya? Dos cosas, que la ADC se fue transformando con las décadas en un partido que se fue ruralizando, es decir, hace años que tú no encuentras un diputado demócrata cristiano de grandes zonas pobladas. No son urbanos ya. No son urbanos, son partidos de provincia, como diríamos antes. De provincias. De provincias, ¿cachai? Ese es lo primero, ¿ya? Y lo segundo es que en esta cosa como van a empezar a operar como omisiones, al revés. El año 2009 la Concertación hizo omisiones para que el PC entrara con sus 3 diputados. 15 años después, la omisión puede ser al revés. Es decir, todo este polo de oficialismo, desde el PPD hasta Acción Humanista ahora, ¿ya? O el PC, haría omisiones para que la DC siga existiendo. Y esto es lo que puede ocurrir, esto pasa en 15 años. Entonces, su rol va a ser fundamental porque... El medio niquete péndulo, hermano. Así es, medio niquete péndulo, pero además con gente que el hecho de reelegir a Yarna Proboste es un hecho fundamental. Yarna Proboste viene a constituirse en uno de los poderes fácticos del Senado, digamos. Es un personaje muy, muy relevante en la discusión y en la articulación, ¿ya? Entre el centro y la izquierda. De verdad, ella es muy querida en el mundo de izquierda, de verdad. Y en el propio gobierno hay siempre una preocupación muy fuerte de qué dirá la Yarna. O sea, es muy relevante a la hora de sacar un proyecto de ley en el Senado lo que opine ella. La respetan mucho. La respetan mucho, sí. Bueno, vamos a hablar ahora de la jugada polémica de la semana o el perdedor de la semana. Veremos qué es. ¡Corre, cortina! Ya, esta tienen que jugarse las cartas, porque aquí hay perdedores, hay temas perdedores, hay jugadas polémicas, y no sé, ¿por dónde nos vamos, Felipe Simonson? Polémico. La controversia que se generó con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, con la diputada Arce, en medio de la discusión del proyecto de ley de educación superior para la promoción de profesores, ¿no? O sea, son que modifica los requisitos para el ingreso a carreras de pedagogía, que hay un déficit. La gente no está entrando. Claro. Y no se está llegando a pesar de todas las facilidades que se han dado muchos años. Y el resto. Entonces va a tener un déficit en el sistema que se ha ido corrigiendo con algún tipo de medida, y este era un proyecto de ley que iba sobre eso, ¿no? Y entonces la diputada Arce acusa un hostigamiento por parte del subsecretario, quien momentos después de la comisión en cuestión, donde se estaba votando 1-1, digamos, un articulado, y ella se abstiene finalmente, iba a votar en contra, pero se abstiene, y con eso se cae digamos, esta instancia de este proyecto,
Y él en redes sociales rápidamente se disculpa con la diputada y reconoce, o sea, le mandó un diálogo WhatsApp y después recula. Durante la comisión se le estaba mandando WhatsApp culpándola de esta eventual pérdida y después él sale reconociendo que tuvo un diálogo inadecuado. Pero esto no fue perdonado y los otros encontraron su oportunidad y pasaron cosas, digamos, ¿no? Y pidieron, digamos, que la activación del protocolo de ley Karin y una serie de otras cosas, y esto va a tener otras consecuencias, pero también nos trae a colación viejos momentos de la historia del rock and roll. Otros diálogos inadecuados. Así que vamos a volver a la historia. Y no es primera vez que entre el Ejecutivo y el Gobierno hay un diálogo inadecuado. Y a mí, si me permite, mi querido Marco, se me viene a la cabeza aquel mítico video donde dice, pero ¿qué tiene que ver eso, Marta? Y la candidata Evelyn Matei, que muy ponderada en ese momento, ¿no? Con Marta Isasi. Un diálogo inadecuado. Claro. Sí, y además después estuvo involucrada en la ley de pesca. En la historia de la República, ese es un diálogo muy inadecuado. Y después ella le responde, pero ¿qué es lo que te pasa, Evelyn? Sí, hubo maltratos ahí de palabras. Y eso fue un tenso momento entre el Parlamento y el Ejecutivo. Sí, que se suma también a otro. Cuando aquí yo estoy yendo a mi archivo personal, sí, claro, donde recuerdo cuando la Comisión de Minería estaba dando un punto de prensa, una especie de conferencia de prensa sobre el royalty, ¿ya? Y se escuchan unas risas en una sala del Senado. Atrás, cuando está dando. ¿Y quién está hablando? Y estaba hablando el senador Lagos Weber. ¿Ya? Y las risas provenían del ministro de Minería del momento, señor Lawrence Goldburn. Interpretado en una película de los 33, por un connotado actor. Y se ríe de forma burlesca de lo que se estaba presentando en ese minuto, y fue bastante polémico, así que otro diálogo inadecuado que se genera. Mira de quién te burlaste. Se genera ahí. Que recordar ese meme, Oye, pero trae como... Y las consecuencias. O sea, trae consecuencias porque evidentemente volvemos al subsecretario, digamos, ¿no? Sí, pero hay otra historia como intermedia que puede hacer puente sobre esto, que es más reciente, que también hubo una discusión en el año 23, digamos, fuera una comisión entre el ex ministro Marco Ávila de Educación y la diputada Viviana Delgado, ¿ya? Que hubo un tironeo de ella hacia él, y hubo una discusión luego de terminar una comisión. Cierto. Que terminó en un altercado entre ambos, ¿ya? Y que después trajo efectos. O sea, tuvo que salir a intervenir la ministra Orellana, la ministra Vallejo, que era vocera, para un poco calmar los ánimos, pero 2 días después se vota la reforma tributaria que se pierde. Wow. Entonces mucha gente responsabilizó a esta actitud que hizo que cierto bloque dijera, esto es inaceptable. Y votaron en contra, que no querían votarlo en contra, efectivamente, y se cae este proyecto. Y una de las historias que se cuenta es que la responsabilidad también cae en este tipo de hechos. Entonces, lo llevo ahora porque, evidentemente, la intensidad de la discusión o de la interpelación del subsecretario, los ánimos caldeados tiene que ver también porque en paralelo está discutiendo en fase final en la Comisión de Hacienda el proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, el FES, que reemplaza el CAE y también habilita una condonación parcial de la deuda, digamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que el subsecretario, que es el principal responsable de llevar adelante la agenda legislativa de los ministerios, queda en tela de juicio y queda inhabilitado, eventualmente inhabilitado para hacer su pega en la práctica, no es inhabilitado legalmente. Entrar a la comisión. Por ejemplo. Wow, yeah. Okay. Si se enojan y te hacen la ley del hielo un rato, te la hacen, no se permite el ingreso y con eso él deja de hacer su pega, digamos. Ahora, esto no es bicoca porque esta ley es una promesa de campaña y muy sentida por Boric, además, ¿no? Por el presidente, perdón. Entonces, esto, al final del día, que uno podría decir, oye, pucha, qué lástima este diálogo inadecuado, trae consecuencias que para este análisis que nosotros hacemos semana a semana influye y puede derivar en que esa prueba se pueda caer. O sea, está en el borde, no, en la cornisa. Le dan la excusa a otros para que te digan que no.
vamos a tramitar esto porque por esta actitud inaceptable del subsecretario. Pero genera doble problema, porque este proyecto de pedagogía hay que sacarlo, porque en el fondo hay ese déficit, hay un problema que hay que enfrentar. La solución no le gustaba mucho a la gente, entonces por eso Arce también votó como votó. Pero además pone problemas porque en el fondo tu prioridad era el tema del CAE y tenés que arreglar este problema y tenés que ir a la sala y conseguir votos y conseguir doble voto. O sea, para dos iniciativas en un congreso como este, donde el chipeo, y le llaman el pirquineo y el 1 a 1, es cosa del día. El chipeo. Es un chipeo, un pirquineo. Oye, ¿Qué medalla a cambio? ¿Qué medalla a cambio? Está esta portería. Oye, hay proyectos que se cuentan en kilómetros. Pero ¿cómo van a dar porterías, Marcelo? No, hay proyectos que cuestan kilómetros. Es decir, mira, en este proyecto nos gastamos 320 kilómetros de caminos rurales. Carretera, garitas. Carreteras, atraviesos, sí, con nombre, no. Ya. Bueno, a lo que voy es que ya había una tramitación compleja en términos con el proyecto del CAE porque para lograr la aprobación de la derecha se estaba abriendo ciertas fórmulas de cambio, es decir, en el impacto patrimonial había que ver que uno no sobrepagara la carrera 2 o 3 veces como en casos muy puntuales lo estaban diciendo, pero había un problema con el financiamiento de la universidad, ¿ya? En términos de que esto iba a afectar la gratuidad y el financiamiento. Entonces, lo que están proponiendo la universidad, y aquí sí que hay una línea roja, para mucha gente, porque otras cosas fueron cediendo, que tiene que ver que es con la reapertura o la posibilidad de copago. Anatema. Copago es anatema. Sí, suena mal. Suena mal. Y es línea roja. Bueno, tiene mucha línea roja. Bueno, pero también pasa un tema ahí, ¿no? Que mucha gente impulsada por esta promesa dejó de pagar también, ¿no? Y ahí hay un grupo enorme de gente que diga, bueno, esto se va a arreglar en algún momento, y yo me alivio de esto porque fue promesa de campaña. Lo prometieron, pero eso es un nuevo problema, porque ahora son deudores. Lo prometido es deuda y la deuda se multiplica. Sí, y ahí estamos. Pero entonces tiene este proyecto que es como muy sentido por un sector del gobierno, que muchos de ellos, hay un sector que dice que este proyecto gana elecciones, ¿ya? Se puede discutir o no. Hay otro que dice, mira, además de esto es un proyecto que es configurativo de la identidad del gobierno, partimos con esto. Entonces, trae este problema de que no todos están conformes con la solución que se está planteando, se están abriendo esta posibilidad de copago y además quien debe gestionar esto, que es el principal impulsor de esto, está con problemas. O sea, evidentemente es re fácil para decir, en jaque, no, mira, con él no, y hacerse el sentido o realmente sí o no, decir, bueno, este tema ¿pero no qué lo le queda al Ejecutivo sacar al subsecretario? ¿Sería otra pérdida? ¿Sería reconocer el error? Ahí hay un montón de jugadas que son más políticas también, ¿no? Pero también son, al final, son legales, son parlamentarias, o sea, es lo que va a pasar en el Congreso, pero se juega. Es tanto el impacto que tuvo esta actitud en ese proyecto, es que el Ejecutivo le saca la urgencia y el proyecto desaparece de la Comisión de Hacienda. Estaban votando en particular las últimas 3 semanas y estaba programada toda esta semana, toda la comisión bloqueada, y ahora ya no está. Operación Submarino. Ya, submarinea. Calmemos los ánimos. Octubre Rojo. La casa del Octubre Rojo. A la casa del CAE Rojo. Con Sean Connery. Perdedor. Ya, perdedor claro. La semana. Bueno, y ahora nos vamos con la próxima fecha. ¡Corre, gráfica! La próxima fecha, obviamente, la semana del 7 de julio, por ponerle un número nomás. Bueno, hemos ido avanzando en un montón de cosas, pero hay... ¿Qué es esto del lobby feroz? Oye, un libro. Antes que eso, no hemos saludado a alguien fundamental de nuestro querido podcast. No hemos saludado al bar, a Dorothy. Dorothy Aurora. Te queremos. No, ya al bar todavía. No, ella no llama, pero ella ha autorizado esto. Sí. Dorothy. La quiero. Estamos. No, y ahora entró a revisar las apuestas, las visitas a los parques nacionales, amplió el criterio. Claro. No, ya estamos, ya estamos. Esto es nivel FBI. No, el carnet Laboti. Para la botella retornable. No, claro, porque tú tenés que, por la ley tenés que, en algunos lugares te piden el carnet, se va a ver el cruce. ¿A qué hora compró usted? Espántese una cosita. Usted ingresó al Parque Nacional. Pero eso está. Así, bueno, sí, para seguir. No, parque, infracciones de tránsito también. Es decir, sí. Pero todavía no vienen los viajes nacionales de las licencias médicas, ¿no? Eso también falta. Tiene que salir los informes, ¿no? Si van a titulares, gracias, ya viene.
Ya viene. Ese bar. Aquí tenemos. Gracias. Sí, pues, las plantas son. No, un saludo parte de esto. Pero ¿qué es lo que se Aurora. viene esta semana, la próxima semana? ¿Qué es lo que avisoramos? A ver, la próxima semana vamos a seguir con ley de modernización del Sistema Nacional de Salud, la ley de FONASA, Ya, la que moderniza el sistema de salud. Sigue discutiéndose y avanza el proyecto de ley de apuestas en línea, que en algún minuto, cuando estemos en alguna etapa más relevante, vamos a Todavía está arriba, todavía revisar. está en la nube eso. Sí, todavía está en las votaciones generales. Vamos a ver cómo se comportan los distintos interesados en ese proyecto de ley. Como decíamos antes, está citado el director del Servicio de Impuesto Interno a exponer sobre el mecanismo de cálculo del avalúo fiscal. ¿Ya? Y nuestra querida Dorothy Aurora estará en la Comisión de Gobierno Interior, que viene con una agenda muy, muy, muy cargada. Hay 5 proyectos de ley en la Comisión de Gobierno Interior que se habla de probidad funcionaria, estatuto administrativo, deber de denuncia y atribuciones de la Contraloría. Entonces es muy probable que, muy dado el momento en el que estamos, este tipo de proyectos pueda ver la luz y se configure y se consolide una Contraloría más poderosa de la que... La 3.0 sería como a esta altura, ¿no? O 4.0. Ese tipo de cosas. También está un proyecto de ley para agilizar los trámites de urbanismo y construcción, algo muy importante y muy deseado por supuesto por una industria que aporta que genera un tremendo impacto en economía y en trabajo. Claro Así que eso va a estar avanzando por ahí. Y eso traigo yo. No sé, Marcelo, que algo estoy omitiendo. No. O sea, hay cosas que van a estar evidentemente en sala que tienen que ver con este tipo de proyectos. También van a estar el avance de la ley de lobby 2.0. Ahí yo me quiero detener porque ¿vamos de aquí a la casa Salaquet o no? Eso es lo que quiero saber. Queda por acá, ¿no? Queda por aquí, aquí en el barrio. Un disclaimer para este podcast: la labor del lobby es no solo una actividad muy válida, sino que es muy necesaria muchas veces. Así que también somos los primeros responsables de transparentar. Y si usted quiere hacer lobby, aquí hay 3 profesionales. Tenemos nosotros en nuestro ejercicio privado de la profesión nos dedicamos y nos hemos dedicado a esto, así es que y lo hacemos con total transparencia y con mucho cariño, y con mucho cariño para la política pública y por supuesto para nuestros clientes. Para el pueblo de Chile también. El encuentro de los mundos. El encuentro de los mundos. Usted lo ha dicho. El rol ecuménico. Claro, efectivamente. Se juntan dos. Efectivamente. Pero es muy importante el poder esta nueva ley porque establece nuevos criterios. Establece nuevos sujetos pasivos del lobby, establece más transparencia y más visibilidad a los sujetos activos, a quienes ejecutan, digamos, las labores de lobby. Y toda esta mayor transparencia, mayor fiscalización también mejora, por supuesto, la convivencia entre el sector privado y el sector público, que también tienen que encontrar los puntos de acuerdo, y los acuerdos público-privados son fundamentales para el desarrollo de proyectos emblemáticos. Así que eso lo vamos a seguir. Todavía fue despachado por la Comisión de Gobierno Interior y pasa ahora a la Comisión de Hacienda, y luego cuando tengamos alguna noticia, podríamos hacer ahí un briefing detallado para que la gente sepa de qué se trata ciertas cosas. Incluso llega la ley a los medios de comunicación. Sí, porque... y los obliga a transparentar cuando algún contenido venga, digamos, promocionado o venga financiado por algún actor de interés. Perfecto. Y aquí los dejo, queridos amigos. No, Marco, perdona, creí que era una indirecta. No nos está pagando nadie. Se cayó. La planta. No, las pedí. El caballito. Son de plástico, amigo. Las pedí prestadas. Un comodato. No, esto es por amor al arte. Comodato 200 años. No, pero yo quería agregar que efectivamente trae como cosas que actualizan un poco la legislación de esta actividad, digamos, y que tienden a reconocer realidades, ¿ya? Y abarcar otros temas que se habían quedado fuera, ¿no? En la primera ley, que ha sido de público conocimiento. Entonces,
tiene esta idea de transparentar un poquito la relación, es decir, de quienes van a la prensa o como columnistas y a la vez son representantes de intereses, que eso no está declarado. Eso o periodistas, claro, que fueron invitados a viajes o cuestiones y después hacen... Claro, como los visitadores médicos, pero ahora visitadores temáticos. Una cosa así, tiene que ver con esos deberes de transparencia también, el tema del freezing, es decir, un periodo de congelamiento entre que una autoridad termina y no aparezca a la semana siguiente. La puerta giratoria, un subsecretario de algo, gerente de personas... de un gran distribuidor, por ejemplo. Claro. ¿2 años? Son 6 meses. No, ese 6 meses del privado al público. Del privado al público, claro. Sí, por ejemplo, alguien de alguna empresa telefónica se va de subsecretario de telecomunicaciones. Bueno, no, hay un periodo de 6 meses en donde... Un abismo de tiempo. Y claro, entonces, pero además existe como el registro de representante calificado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vamos como ciudadanos donde el alcalde... Los que ustedes tienen que hacer la playa van a decir algo y en el fondo quedan registrados como lobistas y en el mismo nivel que Pablo Salaquet. Un vecino al nivel de Pablo Salaquet. Bueno, ahora yo me voy. Por ejemplo. ¿Ya? Y claro, y trae eso y trae y también una especie como de registro o lista negra, que no existe. De la gente que tiene conflictos judiciales o conflictos de intereses que están representando esto. Eso es más o menos... Categoriza a los distintos actores de lobby según su intensidad, digamos, de audiencias crea una trazabilidad crea una lista negra también. Cosa que está muy buena porque así uno se distingue de la... Entonces ese es un... Pero vamos a ver en qué termina, ¿no? Porque también la ley de lobby 1 prometía un montón de cuestiones que después se fueron ajustando y finalmente... No se puede asistir a cumpleaños y queda una cosa muy estrecha. Sí, tiene cierto... y que cuando pasa lo de Salaquet, que es lo que estábamos diciendo, la gente no sabe, es que está justo en el borde, pegó en el palo, en realidad no está dentro, no se debe declarar. Claro, pero o sea, yo creo que también es transparentar porque existe la categoría de lobista, gestor de intereses, representante. Yo creo que aquí se entra como la idea de este representante calificado, que en sí se dedica, porque, por ejemplo, tú puedes ir como gestor de intereses, un gerente de una empresa, pero no es un representante calificado y puede caer en la misma categoría. Y tuvo una reunión en el año. Una. En cambio, alguien que sí se dedique y que tenga más de 10 dentro de un semestre, pasa a ser un calificado. Bueno, entonces, los asesores que estaban en mayor visibilidad, y eso yo creo que es muy importante avanzar en o sea, lo digo por transparencia. la cosa del tabaco, por la cosa de pesca. Hay un montón de temas en donde la prensa ha sacado y es una pega muy intensa, claro, sin duda. Pero estamos llegando ahora a lo más destacado, al final del programa, que se llama Los Recomendados de la Semana. Recomendados de la semana, que partimos por Marcelo. Bueno, sí, partamos porque los dos trajeron material. Trajimos material. Vamos a traer material de apoyo. Bofeteando a la gente con su cultura. Una vez más, Marcelo nos sorprende. Viene a iluminar porque la gente dice, oye, pero... La gente llega, se aproxima para escuchar a Marcelo. Sí, ¿dónde? Ven, pasen. Instrúyanse. Sana. La musiquita de fondo, por favor. Vivaldi. Eso. Ilumínanos, Marcelo Pérez. Lo traje como testimonio porque la voy a tener testimonio vivo. Bueno, ¿dónde está lo que supuestamente están leyendo? Solapero, me dijo alguien. Bueno, pero lo trajiste ahora. Lo traje. A propósito le pidieron que trajera algo más liviano, algo para grandes y chicos. No. La vida de Kant en caricaturas. Hay sí, hay una colección de eso de editorial española. No, miren, lo que pasa es que esto se cumple un año más del natalicio de Franz Kafka ayer. 3 de julio de 1883, murió un 3 de junio del 24, o sea... Hace un mes. Qué metamorfosis que tuvo, Qué burocracia. Qué castillo que te mandaste, Franz. Y sí, y no, y bueno, esta es una... Y en el fondo, como yo ando en esta onda de vidas para leer y para que vean que uno es consistente, no solo iba a traer uno, sino que va a ser una serie. Mira, qué suerte. Vidas para leer o vidas para escuchar. Pues ya estuve hablando de indicación y cosas así, hay que traer algo que... algo más, que hay más intereses, no solo la política. No solo la política, la politiquería y demagogia. Muestra el libro. Entonces, este es un libro de una biografía. Ahí a la cámara, por favor, no a nosotros. Ilustrada de una editorial argentina que se llama La Marca Editores. Creo que lo tengo.
Sí, y que es de Robert Crumb, que es yo tengo una edición más chica que es un gran ilustrador. Es un Robert Crumb, el del gato Félix. Claro, el gato Fritz. Perdón, gato Fritz. Un gran ilustrador de lo que llama el Comic Underground, y David Marowitz, que es un guionista, escritor de radioteatro, ensayista y libretista que vive en Inglaterra, y ellos hicieron esta colección que se llama Dúo, un escritor y un artista, que en síntesis es la biografía de Franz Kafka ilustrada en Comic Underground. Ya. Entonces, genial. Esto es muy lindo porque en el fondo son vidas para leer, pero si en es con estilo monitos cómic. Se fue, No, es con monitos. Si me tienen unos monitos, no tienen la comida solo de esa fraterna relación que Kafka tenía con su padre, y tiene no tienen la comida al suelo, porque él era muy bien tratado por esa figura. Entonces, yo qué bueno, recomendando, y esto se puede encontrar en la internet, ¿ya? La internet de las cosas. La internet de las cosas. Pero lo recomiendo porque además es una edición muy linda, en material físico, para tenerla ahí como en el living, encima también. Después lo grabamos por separado porque las pilas no vienen incluidas. Oye, y tú trajiste un libro también, después golpeándonos. Después de esto yo ya no. No, primero viene el uppercut y después yo les pido disculpas. Yo lo doy. Tú lo intentaste. Yo lo intento, yo intento todo, pero bueno, sí traje un librito también. Pero Ascanio Cavallo, Los hombres de la transición. Perdona. Ascanio Cavallo. Listo. Ahí está, junto a Dorothy. Los hombres de la transición cuenta la interna de todo el proceso desde el año 1990, el gobierno de Elwin y los actores clave en ese minuto. Creo que es importante mirar el fin de la transición, revisar la historia, ahora que esta transición chilena ya está terminada. Por suerte, ¿no? Sí. Bueno, y no es recomendación, pero quiero agradecer a todos los mensajes que hemos recibido por esta tremenda audiencia. Los números que tenemos son increíbles, y todos los comentarios, las sugerencias, las críticas. Y se cambia de color de la paleta. Todo. Mira, ellos no siguieron así. Esto gracias a ustedes. Mire. Que habíamos quedado en azul, pero tú viniste de otro tono. Es que es daltónico. es azul. Viene de verde oliva, ya que las cosas están yendo para allá. Claro, se está acomodando. Voy a llegar con un pañuelo amaranto. Acomodando. Un pañuelo amaranto. Claro. Vamos a ver qué nos depara la próxima semana. Esto es Hora de Incidentes, las reglas del juego en el Parlamento, en tu vida diaria. Felipe Simonson, Marcelo Pérez, Marco Silva, quien les habla. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias.